Una vez más, Japón lo ha vuelto a hacer. Recientemente se publicó el tráiler de un nuevo anime y en poco tiempo se ha vuelto viral. Todas las redes sociales están enloqueciendo. Pero ¿de qué trata esta historia? Así que comencemos con el resumen. Yo soy Te lo resumo a mi manera y hoy te lo resumo. Shikanoko no Konoko Koshi Tantan, o mejor conocido en inglés como My Dear Friend no Kotan. Todo comienza cuando se nos presenta a una de nuestras protagonistas llamada Torako Koshi. Ella es la típica estudiante popular, siempre saluda a sus compañeras con una sonrisa. Es una estudiante de primer año en la secundaria de Inominami en Tokio. Torako Koshi es una estudiante sobresaliente, de buena conducta, con una reputación excelente, una estudiante ejemplar y una belleza, entre otras cosas más. Pero ella tiene un oscuro secreto que a nadie le ha contado. Resulta que su oscuro secreto es que ella solía ser una delincuente en el pasado. Mientras nos contaba su secreto y su historia, es interrumpida por un asqueroso moco que le cae en el cabello. Torako puso la misma cara que nosotros pondríamos. Torako volteó la cabeza descubriendo a una chica colgada en los cables de los postes. Torako se quedó muy sorprendida, así que le preguntó a la chica cómo fue que llegó ahí y por qué estaba colgada. Torako se dio cuenta de que la chica tenía unos cuernos en la cabeza similares a los de un ciervo. Sí, así es, los mismos cuernos que te puso tu ex cuando te decía que te amaba mientras tú te ibas a trabajar o a estudiar, mientras ella estaba aplaudiendo con tu mejor amigo. Y vaya que el aplauso no era con las manos, era demasiado asqueroso cuando a la chica ciervo le goteaban sus mocos mientras estaba colgada. Además, todos los animales tenían un comportamiento demasiado extraño. Al parecer, el creador de este manga estaba algo extraño o no tenía que poner en su manga. Dato curioso, el creador de este manga se llama Oshio Shio. Continuando con la historia, todos los animales empezaron a atacar los cuernos de la chica ciervo. Torako no se decidía si ayudarla o no. La chica ciervo empezaba a enojarse y le preguntaba a su atacante por qué le estaban atacando los cuernos. De pronto, la chica ciervo y Torako cruzan miradas. Rápidamente, Torako decide fingir que no vio nada y decide ignorarla. Torako se va, pero la chica ciervo empieza a susurrar y le pregunta si la va a abandonar. Torako se pone muy nerviosa, alterándose mientras le dice a la chica ciervo: no es que te esté abandonando, pero dije algo de estar colgada y menciono que estoy apurada, además no tengo tiempo para jugar. La chica le responde diciendo: ¿no te importará en la mañana por las noticias que una chica de secundaria de la ciudad de Inominami en Tokio es atacada por palomas? Además, recordará siempre cuando pase por este camino el rostro de la chica ciervo y empieza a amenazar a Torako. Sin otra opción, Torako decide ayudarla. 15 minutos después, la chica ciervo logra bajar y le agradece a Torako por su ayuda. Torako dice que no fue nada y menciona que tiene prisa para llegar a la escuela. La chica ciervo le llama por su apodo de delincuente a Torako. Ella le llama patán, o mejor dicho, yankee. En cada página tiene la traducción diferente. Torako se altera y le pregunta qué son los yankees, pero la chica ciervo responde que tú lo eres. Torako le responde diciendo que no sabe lo que está diciendo la chica ciervo y además se confunde de persona, así que Torako se excusa contándole todo sobre que ella es una simple estudiante normal y todo lo demás que ya les conté anteriormente. La chica ciervo, algo confundida, le responde que Torako huele como una delincuente. Incluso sus cuernos están hormigueando, lo que significaba que sus cuernos le avisaban a la chica ciervo que encontró a una delincuente. Además, su olfato le indicaba que Torako huele como una delincuente. Torako se sorprende y empieza a inventarse excusas. Sin otra opción se marcha para que nadie más sepa su oscuro secreto. Mientras Torako caminaba, ella se preguntaba cómo era posible que alguien supiera su oscuro secreto, ya que recordemos que Torako dijo que no contó a nadie su secreto. En la siguiente escena, Torako llega a la escuela. Ella estaba en su salón sentada preguntándose qué acaba de pasar y quién era esa chica. Ella menciona que tiene un mal presentimiento y está muy segura de que no volverá a ver a esa chica ciervo. La hora de las clases había comenzado, así que todos se sientan, pero inesperadamente vuelve a aparecer la misma chica ciervo. Sí, así es, aparece esa misma persona que no quisieras volver a ver ya que se trata de tu ex en un momento incómodo. La chica ciervo trataba de entrar, pero sus cuernos le impedían el paso. Sin otra opción, la chica ciervo entra al salón rompiendo las paredes con sus cuernos. Nuestra protagonista se quedó sin palabras y se sorprende de que los demás alumnos no estaban sorprendidos. La chica ciervo se presenta y dice su nombre. Ella se llama Shikanoko, pero la pueden llamar No-Kotan. Todos los alumnos estaban maravillados con Shikanoko, la estudiante nueva, pero a diferencia de Torako, ella estaba algo extraña.
Torako nota que a su lado había una mesa vacía. Shikanoko se sienta al lado de Torako. Torako le dice a Shikanoko que si tiene alguna duda le puede preguntar para que ella le pueda ayudar, ya que es la representante estudiantil de esta clase. Torako le dice que le puede llamar como quiera. Shikanoko le agradece y le llama a Torako por su apodo de delincuente. Todos los demás empezaban a hablar de que Torako puede ser una delincuente. Torako trata de decir que no le llamen así, pero Shikanoko vuelve a decir su apodo, ya que sus cuernos le hormigueaban demasiado. Además, Shikanoko le dice a Torako que es virgen. Una vez más, los demás alumnos siguieron conversando sobre si Torako era una delincuente y virgen. Torako trata de aclarar este malentendido y trata de ocultar que ella fue una delincuente en el pasado, mientras se sonroja. Además, Torako tiene una imagen y una reputación que mantener. Todos los estudiantes creen que Torako es una típica chica normal y popular, pero la verdad es que Torako en el pasado fue una delincuente. Shikanoko empieza a perseguir y a molestar a Torako. Los demás estudiantes piensan que Shikanoko es una chica normal y alegre, pero la verdad es una verdadera molestia para los demás y solo atrae problemas a donde quiera que vaya. Torako entra al salón y descubre que su mesa estaba llena de galletas de ciervo. Ella, algo confundida, trata de averiguar lo que está pasando. Además, estaba aguantando sus enojos. Esto se debía a que Shikanoko le hacía enojar. Si Torako se enojaba, su vida estudiantil normal se destruiría. ¿Se preguntarán por qué Shikanoko hizo todo esto? Resulta que Shikanoko estaba muy agradecida con Torako por ayudarla. Por este motivo, Shikanoko trataba de agradecerle. Además, Shikanoko menciona que Torako era su dueña. Sobre todo, hicieron un pacto. Shikanoko le pregunta a Torako, ¿acaso no te gustan las galletas de ciervo? Torako responde que no era eso, así que Shikanoko le entrega sus cuernos, pero resulta que sus cuernos estaban manchados de mocos de palomas. Shikanoko trata de insistir que acepte los cuernos, pero Torako los rechaza y pregunta por qué hace todo esto. Shikanoko responde que haría cualquier cosa por Torako. Shikanoko ya no sabe qué hacer para demostrar a Torako lo agradecida que estaba. Shikanoko malinterpreta las cosas y dice que si quiere puede comer su carne de ciervo. Shikanoko insiste que tiene que comer su carne mientras lloraba, pero de repente entran las estudiantes saludando a Shikanoko. Shikanoko les saluda y al parecer se convirtieron en amigas. Shikanoko estaba por decir el apodo de Torako, pero ella rápidamente se la lleva al baño para conversar. Shikanoko una vez más vuelve a mal pensar. Torako intenta decir que no le vuelva a llamar por su apodo enfrente de los demás, ni mucho menos que lo mencione. Poco a poco Torako se empezaba a enojar y cansarse de Shikanoko. Sin otra opción, Torako debía hacerlo una vez por todas. Así que Torako empezó a comportarse como una delincuente. Shikanoko estaba algo confundida si Torako era virgen, pero Torako cruelmente le reclama por el apodo y avergonzarla enfrente de todos. De pronto Shikanoko empezó a comportarse como una chica normal, mencionando que no era normal que una chica tenga cuernos y que era asqueroso. Además, no es que fuera una verdadera ciervo. Luego Shikanoko se disculpa por todo lo que ha hecho. Inesperadamente, Torako piensa que no sería una chica normal y se disculpa con Shikanoko. Shikanoko levanta su brazo sospechosamente. Aquí termina este resumen. Espero que les haya gustado este resumen. Al parecer este manga se puso interesante y me hizo reír mucho. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanlo debajo en los comentarios. Además, comenten si quieren que sigamos con el resumen o tal vez dejemos este manga en el olvido. Ustedes deciden. Yo, por mientras, seguiré leyendo el manga. Además, estaré haciendo otros resúmenes. Sin más que tengo que decir, aquí me despido, mis amores, adiós.